Decía Héctor Lugo García, sacerdote franciscano, que si nos concentramos en una espiritualidad para este cambio de época y para estos momentos en los cuales lo que vale es el exterior, la espiritualidad debe ser transformadora, debe llevarnos a que cada uno de nosotros siembre esperanza, consuele a los afligidos, escuche a los que están solos y abrace lo doloroso de la vida. Y ojo, que en la época del pensamiento positivo esto no es nada habitual de escuchar y mucho menos de defender. Actualmente, y aunque no lo parezca, la espiritualidad lo impregna todo y en especial aquello que no tiene nada de espiritual. Llamadores de ángeles como colgantes de diseño, pulseras con diminutos planetas personalizados con la alineación astral de cada signo del zodíaco o piedrecitas en representación de los chakras, atrapasueños de origen nativo americano vendidos como carrillones de viento vintage o simplemente un anuncio de perfume que, cortando dos o tres primeros planos del producto, perfectamente podría guiar la meditación matinal de una congregación religiosa. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué papel han jugado las diferentes generaciones de jóvenes en este proceso? Y sobre todo, ¿qué caracteriza a la llamada generación Z, la última de ellas, dentro de este nuevo caleidoscopio espiritual? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy, a través de un artículo del sociólogo y psicólogo social especializado en juventud, Juan González Anleo. Bienvenidos, amigos y amigas, al Centro Ultrella. Si hubiera que resumir en una sola frase la historia del pensamiento en torno a la secularización, lo ideal sería recurrir al famoso microcuento de Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio aún seguía ahí. Se hablaba ya de secularización, todavía sin existir el término, desde el comienzo de la persecución de la brujería en Europa, remontándose a 1646, su origen histórico, y pasando definitivamente al terreno de la sociología a finales del siglo XIX, de la mano de dos grandes pesos pesados de esta disciplina, los señores Durkheim y Weber, para los que la religión y toda forma de espiritualidad basada en el pensamiento mágico religioso tenían definitivamente sus días contados. Pero la humanidad despertó del sueño de la razón ilustrada y el dinosaurio seguía ahí. Despertó de la pesadilla de la industrialización, del hundimiento del mundo entero en la barbarie de las guerras mundiales, despertó incluso del pesado sueño de la posmodernidad y el dinosaurio, para sorpresa de todos, sigue estando ahí. Algunos autores llegan a afirmar que el proceso de secularización se ha detenido, quién sabe si con carácter definitivo ya. ¿Es esto cierto? Pues depende. Y aquí es donde está la clave de la cuestión. Si de lo que hablamos es de religiosidad tradicional, en absoluto. El proceso continúa, inexorable y con renovadas fuerzas aportadas sobre todo por la última cohorte de millennials y por la actual generación Z, los cuales cada vez en mayor porcentaje se definen como apartados de la religión tradicional. Pero si de lo que hablamos, por el contrario, es de espiritualidades, por más difusas que puedan ser vistas por algunos, podría afirmarse incluso que el proceso de secularización se está revirtiendo, tomando para sí todo el espacio deshabitado por las religiones tradicionales. Antes de entrar más a fondo en el terreno de las espiritualidades, una pregunta. ¿Aporta algo nuevo la generación Z al progresivo desgaste de las religiones tradicionales, asentados ya plenamente en la era post-religiosa, o simplemente sigue por inercia la trayectoria de las generaciones anteriores? Bueno, la generación Z es heredera de las anteriores olas de secularización religiosa, de las que toma un malestar generalizado frente a las grandes instituciones religiosas que clarísimamente sigue rechazando como jerárquicas, coercitivas y a todas luces ancladas en un pasado que para estas nuevas generaciones es ya prehistoria. Un malestar generalizado que hace que aquellos signos de los tiempos a los que trataba de adaptarse el Concilio Vaticano II queden una vez más desfasados. Una gran brecha que ya en aquel momento se iba dilatando más y más con la generación X y más adelante con los millennials con cuestiones como la sexualidad o la bioética, campos en los que la Iglesia a día de hoy se está poniendo las pilas, pero a la que la generación Z aporta su especial malestar según sus particulares señas de identidad, especialmente las que a título personal realmente considero la más importante de todas, que es su valor guía, que es la tolerancia, o mejor dicho, el respeto.
Todos sabemos que el respeto no se ha mostrado precisamente como uno de los valores estrella a lo largo de la historia de las grandes religiones. La cuestión esencial es que durante siglos y hasta hace menos de una década, esta intolerancia en realidad se encontraba en perfecta alineación con la intolerancia social, algo que muchas veces se olvida al juzgar pensamientos, personajes o instituciones históricas. Pero esto ha cambiado de forma radical, además, y realmente en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. Actitudes o ideas intolerantes o excluyentes que hace apenas 5 años podían tener un pase hacia la mujer, hacia diferentes opciones sexuales, etcétera, hoy en día chocan con un grueso muro y tras él un grito generacional alto, claro e inequívoco. No, ya no. Solo un dato sobre esta cuestión. En una encuesta llevada a cabo en Estados Unidos en la que se preguntaba a los jóvenes cuál era la primera característica que definía el cristianismo, la primera de todas, con un 91% de acuerdo, esta característica era antihomosexual, seguida inmediatamente después por judgmental, con un 87%, que puede traducirse como crítico, pero también como sentencioso o prejuicioso. Teniendo en cuenta la deserción acumulada de esta nueva generación sobre las anteriores y el aumento del descontento con las instituciones religiosas por viejos y nuevos desajustes generacionales, es de prever que esta secularización siga tranquilamente su curso hasta reducir el número de fieles vinculados a una institución y un pack cerrado de credos, prácticas y rituales a la mínima expresión. Esto no trae consigo necesariamente, sin embargo, el fin de la religión, sino su transformación. Las religiones deben estar actualizándose constantemente porque si no, mueren. Por lo tanto, conlleva la transformación obligatoria de la religión si quiere evitar su desaparición. Y no tanto siguiendo la vieja lógica de la secularización, sino, como propone Martín Velasco, la de una metamorfosis de lo sagrado, enmarcada, eso sí, en un proceso ya ampliamente observado de desguace y reciclaje de las religiones tradicionales. Dentro de este nuevo panorama, los jóvenes seguirán usando materiales religiosos, por así decirlo, pero adaptados a sus propios intereses y necesidades y siempre dentro de su propia cosmovisión, una característica que es consustancial al término espiritualidad. Porque si a todas luces siempre supuso un error hablar indistintamente de secularización religiosa y espiritual, más aún lo es hacer una distinción estricta y excesivamente rigurosa entre ambas dimensiones. ¿Qué sería, por ejemplo, una religión sin un fuerte componente espiritual, sino un armatoste teológico, una cáscara vacía de normas sin demasiado sentido y rituales ejecutados de forma repetitiva y anodina? O en sentido contrario, es necesario que las espiritualidades tal y como se conciben hoy en día renuncien a un ser trascendente o a su dimensión comunitaria? Pues no, en absoluto. Los supuestos límites entre religión y espiritualidad son muchísimo más finos de lo que habitualmente se piensa y se quiere hacer pensar desde ambos flancos. El hecho de que las jóvenes generaciones apuesten más por esta última tendencia tiene que ver también con la percepción, y buena parte de realidad, sobre que la religión tradicional ofrece al creyente una especie de pack de creencias, normas, preceptos y ritos restablecidos por una jerarquía que guía y que dirige a través de una institución habitualmente de carácter jerárquico a una comunidad de fieles. Insisto, en muchas ocasiones tienen razón y en otras no tanto. Las diferentes espiritualidades juveniles en la actualidad hay que observarlas a la luz de estas cuestiones básicas, a las que para los millennials rezagados y ya plenamente para la generación Z hay que añadir una cuarta cuestión absolutamente esencial, que es la falta de una cultura religiosa de base, de un hardware religioso en el que montar nuevas creencias de forma relativamente jerárquica. Esto supone una de las características más importantes de cómo se han desarrollado las espiritualidades en los últimos años y en dos direcciones diferentes, aunque complementarias. En primer lugar, las espiritualidades actuales se organizan y afectan a la vida del individuo, como subraya el teólogo Peter Berger en su última obra sobre el tema, como islotes de sentido, los llama, desperdigados en un mar de pensamiento lógico práctico. Pero, si bien en la primera fase de las espiritualidades esos islotes estaban distribuidos acorde con un patrón establecido por unas creencias de base, habitualmente con reminiscencias de alguna religión concreta, a día de hoy ya no lo están, al faltar una estructura básica de sentido que les dé coherencia.
lo que no significa que no la tengan, sino que ésta se la da directamente el individuo. Dicho de otra forma, un joven puede creer perfectamente en Dios, definir a este como una energía cósmica y al mismo tiempo creer en las prácticas mágicas de sanación, así como en la cristaloterapia, el karma y la reencarnación, sin que ninguno de estos elementos rija sobre o chirríe frente al resto. Esto último nos lleva a la segunda dirección apuntada. Si en la primera fase de espiritualidad que se establece en los años 60 con el nacimiento de la New Age, esta tenía un fortísimo componente de crítica a las religiones oficiales, bien adentrados ya en la segunda fase, desde finales de los 90, prácticamente ninguna de las formas de espiritualidad es de carácter crítico. Las creencias, como las espiritualidades energéticas o incluso las artes mágicas, como la curación por imposición de manos, por el contrario, han terminado, por así decirlo, olvidado su carácter crítico original y por una razón que no podría ser más sencilla. Porque en el proceso de personalización de estos componentes, anteriormente también anclados en una religión determinada, una vez desarraigados, pierden prácticamente toda su esencia original, como ha sucedido, por ejemplo, con las artes de meditación como el yoga o derivados como el mindfulness, usadas originalmente como práctica de disolución del yo, pero actualmente convertidas en meras técnicas de relajación y búsqueda del bienestar mental que se ha comprobado llegan incluso a inflar todavía más ese yo, ese ego. Queda de la primera fase de personalización, eso sí, una especie de elitismo espiritual que, en perfecta sintonía con los tiempos actuales, desprecia a la religión como algo para la masa a la que le gusta ser guiada, adquiriendo así el concepto de espiritualidad con notaciones de originalidad, creatividad, autenticidad o singularidad, sin por ello entrar en conflicto con sistemas religiosos. Terminamos y lo hacemos cerrando el círculo. Si bien uno de los más llamativos huecos en la investigación sobre el tema de las espiritualidades sigue siendo constatar hasta qué punto éstas han sido capaces de absorber las tradicionales funciones de la religión para el individuo, o sea, apaciguar la mente frente a la desgracia, la enfermedad o la muerte, la búsqueda del sentido de la existencia, la necesidad de un sentimiento de justicia básica universal, el que sea, no pocos autores señalan una clarísima apropiación por su parte de aquellas funciones que tradicionalmente desempeñaba la religión para la sociedad. Por un lado, ¿realmente alguien podía plantearse ni por un segundo que una dimensión tan esencial para el ser humano iba a ser despreciada en un sistema neoliberal para el que cualquier cosa, hasta la más ridícula y anodina, es considerada un recurso para la venta o como nicho de mercado? Pues lógicamente no. Y esta es, junto a lo comentado anteriormente, la siguiente gran característica de la segunda fase de la espiritualidad en la que nos encontramos actualmente y en la que se está desarrollando la generación Z, que es la mercantilización de las espiritualidades. El uso de materiales vinculados a la espiritualidad, como apuntábamos al comienzo del vídeo, dentro de la maquinaria del marketing y la publicidad para la venta, desde un perfume a un coche, hasta productos específicamente sacados de antiguas tradiciones religiosas o sistemas filosóficos. Y junto a ella, por otro lado, todo un fino sistema de apropiación por parte de la industria de la felicidad como fórmula de alineación del individuo con los intereses sociales, en la que la religión y la espiritualidad quedan transformadas en telón de fondo para su nueva función psicológica y energizadora. En este sentido, Dios es transformado en una voluntad o energía amiga, aliada para la consecución de metas y proyectos. La Biblia es un depósito más de esperanza y repetición de mantras de felicidad y de éxito, y técnicas concretas como el yoga o el mindfulness se convierten en tecnologías del yo dirigidas a aliviar las tensiones de la vida cotidiana y hacernos más llevadera una vida líquida en la que la inseguridad, el estrés e incluso la angustia son normas existenciales de primer orden impuestas por el propio sistema que, si nada cambia, marcará en pocos años a la nueva generación. Una generación incapaz ya de distinguir entre la psicología positiva con la que se han fundido y una espiritualidad realmente transformadora tanto de uno mismo como del mundo en el que vive. Hasta aquí el vídeo de hoy.
muchas gracias por acompañarme una semana más. Espero que os haya gustado, que esto nos sirva para reflexionar. Yo personalmente es un tema en el que sigo trabajando, en el que me sigo debatiendo realmente sobre hacia dónde vamos, ¿no? Me gustaría pensar que nos dirigimos hacia un tiempo de síntesis, como planteaba Javier Meloni, pero sí es verdad que las nuevas generaciones parecen mucho más vinculadas con lo que a mí me gusta denominar la espiritualidad o espiritualoide postmoderna. Pero bueno, oye, el tiempo lo dirá, los estudios marcan esta tendencia, así que ya veremos dónde termina todo esto. Simplemente me parecía interesante y quería compartirlo con vosotros. Así que nada más, hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Cuidaos mucho y como siempre, Ultreya.